Sí. Buenas tardes. Vamos a hablar hoy, en la tercera lección, de asuntos pues muy prolijos y muy difíciles, muy pesados. Voy a procurar simplificar todo lo posible, porque así literalmente, porque pensaba yo haber hecho un análisis así en forma del sofista de Platón, pero es imposible, porque llevaría, vamos, para un seminario entero, ¿no? Que voy a dar las ideas generales y luego cada cual yo creo que puede perfectamente sacar las consecuencias. Bien, empezamos este curso, como saben, sobre las ciencias y las artes, sobre todo en el barroco. Naturalmente ya se pueden dar cuenta que cuando hablamos de la polémica de los bufones del siglo XVIII, ¿no? Que en realidad es una polémica entre Rameau y Rousseau. Pero esta polémica no era la única, había otras muchas. Manteniendo dentro de la música, pues por ejemplo la famosa polémica que llega hasta nosotros entre la melodía y la armonía, que era una de las grandes polémicas, ¿verdad? Los que sostenían la prioridad de la armonía como fundamento de la melodía, que no sería más que un despliegue de la armonía, que es la tesis de Rameau, por ejemplo, y los que sostenían la independencia de la melodía ligada al canto, que es la tesis de Rousseau, ¿no? Que son dos opciones totalmente distintas y sobre las que cubrieron gran parte del siglo, de querellas que decimos, pero muchas más, por supuesto, muchas más. Pero vamos a tratar este asunto desde el punto de vista, sobre todo, del sofista de Platón. ¿Y por qué el sofista de Platón? Pues porque, si no entendemos mal, el diálogo del sofista es una de las grandes obras de la historia de la filosofía y del pensamiento, en donde se trata una teoría de las artes, precisamente, y se trata otras muchas cosas, en donde, y por supuesto todas estas que estamos hablando, y sobre todo porque el sofista de Platón, yo creo, por lo menos así lo vamos a considerar aquí, que ofrece no una cuestión antigua, de la antigüedad griega, de la época de Protágoras, ¿verdad?, de unos charlatanes o discutidores que estaban allí en la época de Pericles, un poco antes, sino que queremos hablar de una serie de figuras que son de máxima actualidad. Es decir, lo que pasa es que Platón habría planteado en el sofista pues una serie de características, habría descrito una figura, la habría definido y la habría clasificado entre otras figuras colindantes que son de máxima actualidad. Pues como puedan ser, para ponerles nombres y para que todo el mundo sepa a lo que me refiero. Pues por ejemplo, ya hemos dicho, ya dijimos que el sofista estaba pensado como parte de una trilogía que incorporaba al político y al filósofo. De manera que, en cierto modo, el sofista se define en función del político y del filósofo. Y podríamos añadir, los sofistas actuales son los sofistas de Platón actuales, los sofistas vulgares, como veremos, porque Platón distingue dos clases de sofistas, pero en fin, los sofistas vulgares para Platón serían hoy principalmente pues los políticos, los pedagogos, los que ya hablamos a propósito del Protágoras, los psicólogos, por supuesto, los sociólogos, eso todo lo que se quiera, ¿verdad? Y sobre todo cuando son ministros de Educación, están cerca del Ministerio de Educación. Y por supuesto los periodistas. Los periodistas, particularmente los que escriben editoriales, o los columnistas, porque no nos damos cuenta de lo que esto significa. Leemos un artículo periodístico de un columnista y entonces, ¿a qué género pertenece esto en general? Pues tratan de temas totalmente, se dice generales, son generales,
son temas fundamentales. Lo de generales viene de ser fundamentales, no es porque sean generales, porque como suele estar muy desprestigiada en la época de especialidad la palabra generalidad, es que yo soy generalista, yo soy especialista, ¿verdad? Pero lo que tratan estos periodistas que digo son filosofía, es filosofía, pero filosofía totalmente sencillo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hablan de la humanidad, de los derechos humanos, de la democracia, ¿qué más filosofía se quiere, verdad? Y además le llaman ellos mismos filosofía. Es decir, no es que se lo llame yo, es que ellos mismos dicen esta es la filosofía. Que por cierto, aquí me acaba de traer Tomás, se lo digo ya que lo tengo aquí, y por culpa de Tomás, que el otro día me lo enseñó, es un prospecto de un medicamento que se llama Eucerin. Y dice aquí, entre las méritos de este medicamento, dice, la filosofía de este medicamento es conseguir la mayor difusión posible. Algo así, ¿verdad? Una tontería impresionante, pero que demuestra muy bien pues hasta qué punto la palabra filosofía está arraigada realmente y fuera de la filosofía académica. Por supuesto aquí no se habla de Platón ni cosas parecidas, ¿verdad? Pero sin embargo, es en la Academia de Platón donde se dieron los grandes criterios que han durado siglos, durante toda la Edad Media, por ejemplo, y por supuesto la Edad Moderna y la contemporánea, la época global. Es decir, que esa es la importancia del sofista, a mi juicio. Por tanto, cuando hablamos del sofista, pues no vamos a presentar el asunto, pues como es frecuente entre historiadores, sociólogos o psicólogos o politólogos, ¿verdad? Como los sofistas los ve Platón. Bueno, ya dijimos el otro día que los sofistas los trata Platón en su juventud, en la época que escribe el Protágoras, después deja pasar varios años hasta la última, la obra de madurez, que es el sofista, que la visión es mucho más rica y muy distinta en ciertos modos, ¿no? Sobre todo porque el sofista en el Protágoras, por ejemplo, yo creo que trata de analizar qué es el sofista, más bien en cuanto sofista, en cuanto mantiene tesis determinadas, particularmente la famosa tesis, que por otra parte tiene una importancia filosófica y una actualidad total, la tesis de la homomensura. El hombre es la medida de todas las cosas. Platón, crematon, metron, anthropos. El hombre es la medida de todas las cosas. Esa es la tesis de Protágoras que Platón ataca en sus Protágoras, precisamente. Y es una tesis fundamental filosófica, pero que no es propiamente sofística, porque esta tesis, es decir, por mantener esta tesis no se es sofista, según Platón. Lo que hace Platón es, como trataremos de demostrar rápidamente ahora, lo que hace Platón es descubrir o penetrar en lo que podríamos llamar la ontología del sofista, es decir, ¿en qué consiste ser sofista? Es la ontología del sofista. Y una ontología que Platón introduce revolucionando explícitamente en el sofista, revolucionando la primera ontología de nuestra tradición, que es la de Parménides, la teología, la ontología continuista, monista de Parménides, hasta el punto que en el diálogo del sofista pues se procede, son palabras del propio Parménides, el propio Platón, se procede al parricidio del padre Parménides. Se trata de matar al padre Parménides y por tanto matarle doctrinalmente, claro. Y ahí está la revolución de Platón. Por tanto, nosotros nos vamos a hablar del sofista, como es muy frecuente, ya digo, cada vez más, sobre todo en los historiadores que quieren ser científicos, o en los sociólogos, o en los psicólogos, pues por ejemplo, subrayando que los sofistas es el ataque de Platón dentro de un gremio que se había constituido, del gremio de ciertos personajes que naturalmente cobran por enseñar. Claro, el puritanismo de los críticos pues llega a tal extremo que esto les parece suficiente para mantener una teoría sobre Platón y la sofística, que cobran por cobrar,
que cobran por enseñar. Claro, y que por eso se desprestigiaron, cosa que nunca lo dice Platón, porque Platón tiene un respeto máximo a los sofistas, como veremos, y porque en cierto modo él también se considera un sofista, y además lo era, ¿verdad?, como Sócrates. De manera que entonces la idea de que el sofista es un ataque a un gremio determinado, pues yo creo que es totalmente gratuita. Lo que pasa es que no han leído el sofista, no han leído, no saben de qué trata Platón. Y sin embargo, pues un psicólogo tiene ahí muchos motivos, muchos argumentos para tratar de penetrar en la mente de Platón, ¿verdad?, lo que Platón pensaba. Es cosa de decir si es sociólogo o si es historiador, positivo, científico. Entonces se acordará de la batalla de Salamina, de cómo, pues, como saben, Atenas había logrado ganar en Salamina, en Platea, etcétera, y había conseguido la hegemonía del Mediterráneo con la Liga de Delos y demás, y entonces esto determina que todas las corrientes de la Magna Grecia confluyen en Atenas, y allí vienen unos individuos que vienen sencillamente pues a obtener puestos, es decir, todo lo que se quiere decir, que además es verdad, es así, pero con esto creen que han agotado lo que es el sofista, y lo que están es utilizando categorías precisas, sociológicas, politológicas, psicológicas, pedagógicas, etcétera, y eso no es el sofista de Platón, eso será otra cosa, pero el sofista de Platón no creo que sea eso. Bueno, y la mejor demostración es leerlo, sencillamente, leerlo detenidamente, ¿verdad?, para que se vea de qué trata el sofista. Bien, pues entonces, esta es la cuestión de que vamos a tratar. Como vemos, es una cuestión de máxima actualidad, puesto que en Platón encontramos la formulación de las categorías, de las definiciones y clasificaciones, por decirlo con más precisión, definiciones y clasificaciones que son imprescindibles, que lo han sido, que han pasado a toda la tradición posterior, y que, por ejemplo, para dar una pista, una de las divisiones más sorprendentes de Platón, sobre todo tal como la expone, cuando van hablando pues los personajes que intervienen en el diálogo, ¿no?, van haciendo divisiones y subdivisiones, pero en cascada, ¿verdad? De repente, al final, y de un modo totalmente imprevisto, Platón introduce esta división, esta distinción. Es que en realidad hay artes divinas y artes humanas. Pero claro, lo de artes divinas es una cosa realmente que sorprende. Bueno, se sorprende el propio Teeteto, que está en el diálogo, no lo entiende. Y dice, es que no entiendo lo que quieres decir. Y viene a decir el extranjero que representa a Parménides y a Platón, pues es que tampoco yo lo entiendo muy bien. Es decir, es que hemos llegado a un punto límite donde no se entiende muy bien. Es decir, donde los límites entre el sofista, el pues qué sé yo, el pedagogo, el político, etcétera, el filósofo, las líneas se desvanecen. Pero ¿qué pasa si ahora nosotros prescindimos de las fórmulas que da Platón en el sofista, las fórmulas que da, que pretenden ser totalmente precisas, ¿no?, hasta el punto que lo que resulta prolijo en el diálogo es seguirlo de tal como hay que seguirlo para mostrar su sutileza y su prolijidad? Esto es lo que necesita mucho tiempo, y aquí vamos a saltarlo, vamos a un poco a dar una idea general. Bien, pues entonces, como decía, yo creo que la clave del sofista de Platón es estudiarlo desde el fundamento ontológico que él presta al sofista, que le ofrece al sofista explícitamente, ¿no?, explícitamente, y que es el parricidio de Parménides. La idea más, para empezar, puede ser la siguiente, que cuando Platón se enfrenta con este asunto, pues lo primero que dice, no está hablando del sofista en general, ¿verdad?,
está diciendo si el sofista existe realmente. Y le pregunta a uno de los interlocutores, ¿pero tú has visto algún sofista por algún lado? Dice, sí, constantemente. Es una figura nueva que ha aparecido en Atenas y en otras ciudades. Son unos individuos que van viajando de un sitio para otro, que cobran mucho dinero, que la gente les atiende, que sobre todo van a enseñar a los hijos de los propietarios con esclavos y demás, y a los jóvenes opulentos, dice alguna vez, y por tanto, pues claro que los conocemos y los diferenciamos de otros perfectamente, es decir, no son entidades reales. Y entonces Platón, no son una nada, aquí está la ontología, no son una falacia, una apariencia falaz, porque dicen falsedades o lo que fuera, no, como el vacío. Recordamos que Parménides había dicho que el ser se opone al no ser y el no ser es el vacío, como los atomistas, ¿verdad? El vacío es lo que está entre un átomo y otro, es el vacío, entre conjuntos de átomos, y el vacío no es, el vacío es el no ser, el meón, decían, el no ser. Pero ¿cómo puede ser el vacío el no ser, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto? Esto es lo que Platón impugna aquí, y entonces lo que quiere decir es que el llamado no ser, el vacío, tiene alguna realidad, y el sofista tiene alguna realidad, cualquiera que sea. Y esta realidad, pues lo difícil es definirla, claro, y clasificarla. Y entonces, la primera definición que da Platón del sofista es realmente sorprendente. El sofista es algo. ¿Por qué? Pues porque hay que observarle lo que es. Hay que observarle. Y lo que observamos de él es que sabe muchas cosas y que tiene un arte especial, que tiene un arte. Es decir, que no habla por hablar, que tiene un arte especial. Ese arte habrá que analizarlo, pero es un arte. Y compararlo con otros artes. Dice, por ejemplo, con el pescador de caña. Y claro, el pescador de caña es muchas veces interpretado como un modo que Platón tiene, maligno ya desde el principio, de desprestigiar al sofista. El pescador de caña es uno de los oficios más humildes que puede haber, y entonces, pues el sofista es como un pescador de caña, es algo que no merece la pena, ¿verdad? Progresar más. Y Platón introduce un método, entonces, formula un método que es de una actualidad total. Dice, no, es que yo no puedo despreciar nada. Según nuestro método, el arte del sofista y el arte del pescador de caña hay que estudiarlos en lo que tiene de realidad, qué es lo que saben ellos, qué es lo que hacen. Y sobre todo, tienen un nombre. El tener un nombre es algo decisivo. Se le llama sofistas, se le llama sofistas. Tienen un nombre. ¿Qué quiere decir que tengan un nombre? Claro, aquí veremos las cuestiones de interpretación tan discutibles. Pues, no, claro, es que Platón lo que le interesa son los nombres, son las palabras. Platón es un gramático que lo que quería hacer, Platón era un estudio de la lengua griega. Y la teoría de las ideas de Platón son simplemente la teoría de los clasemas de la lengua griega. Es decir, que son las ideas que, yo durante toda la vida que yo pasé en Salamanca, que la viví entre filólogos y algunos eminentísimos, como por ejemplo, pues Adrados, como por ejemplo Sánchez Ruy Pérez, de prestigio internacional. Pues yo recuerdo haber discutido muchas veces con estos amigos, ¿verdad? Uno que ya no ha muerto, creo, por lo menos uno me consta, el otro no lo sé, pues que claro, que Platón, que las ideas no tienen más que una finalidad gramatical, que Platón es una especie de gramático estructuralista, ¿verdad? Y sosiriano. Es decir, para Platón lo que busca Platón son establecer el análisis del lenguaje de palabras, y concretamente del griego. Y que entonces Platón lo que hace es estar pues definiendo, clasificando palabras, pero entendiendo
Esto como entendía, por ejemplo, Saussure, que en aquellos años era la máxima autoridad, claro, el descubridor de la lingüística científica. Todo el mundo recordará que la tesis fundamental de Saussure, tal como la entendemos aquí, era la idea del significante y el significado. El significante son las palabras, los significantes. ¿Y los significados qué son? Pues en el curso de lingüística general, muchas veces hemos tratado esto, en el curso de lingüística general de Saussure, pues el significado lo presenta con un dibujito, una especie de cráneo, y dentro del cerebro pone allí la idea, ¿verdad? Y entonces, es decir, psicologismo radical. Y entonces esta idea es la que comunica el sentido, es el significado. De manera que el lenguaje no tiene relación directa con la realidad, sino que tiene relación con unas ideas que están en el cerebro. Claro, esto los cerebralistas, ¿verdad?, pues lo aplauden. Pero desde el punto de vista del materialismo esto es una cosa absurda completamente. Y entonces Platón lo que está diciendo por una parte es, primero, que el lenguaje, las palabras, el sofista, por ejemplo, el pescador de caña, no son palabras, sino que directamente nos remiten a lo que nosotros llamamos estromas, es decir, instituciones reales que están en el mundo, en un mundo que es discreto, que es discontinuo. Esa es la cuestión. Y estos estromas, pues son unidades, pues como puedan ser muchas veces de carácter natural, pues por ejemplo los peces, los seres vivientes, los ovoides, esto como se quiere llamar, ¿verdad? Toda la gama de todo, o la luna, el sol, los árboles, pero también son las obras de los hombres, como puede ser una escultura, un edificio, una ciudad. Es decir, también estos son estromas, y vivimos entre ellos, y estos estromas están separados los unos de los otros, esa es la cuestión. Están separados los unos de los otros, y además, y esto es lo que creo que es lo fundamental en Platón, tan importante es distinguir estos estromas, definirlos y diferenciarlos. Y esta labor de definir y diferenciar es lo que Platón llama dialéctica y lo que hace en el diálogo. El sofista es un ejercicio de la dialéctica, es decir, no es una teoría de la dialéctica. Lo que los escolásticos distinguían entre la lingüística o dialéctica o lógica docens y utens, ¿verdad? Aquí Platón no está definiendo lo que es las figuras de la dialéctica, como después se ha definido tanto, por ejemplo, Hegel y Kant y todos los que se quieran, ¿verdad? Y otros, y recientemente todos los que se quieran. No se trata de tratar de definir qué es la dialéctica, si la dialéctica la creó Zenón de Lea, el discípulo de Parménides, si la creó Platón, si Aristóteles la negó, porque la redujo al puro diálogo, al diálogo, el discurso, la dialéctica es el diálogo. Y claro, esto del diálogo, pues es decir, el porvenir que ha tenido, ¿verdad? Todo es cuestión de diálogo, hay que dialogar, nada de guerra, esto es cuestión de diálogo, ¿verdad? Todo es cuestión de diálogo. Son cuestiones totalmente actuales. Entonces la guerra por favor, no me invente la guerra, que la guerra no existe. La guerra no existe, es una cosa arcaica que no existe ya. Por el diálogo se resuelve todo. Y la dialéctica es el diálogo. Y como decía, que es lo que decía Kant en el fondo, es una relación circular entre sujetos diferentes y el diálogo está ahí. Entonces el sofista trabajaría en el diálogo. Pero no, Platón está negando esto literalmente. La dialéctica, utens, no la docens, y ahí me hago yo también culpable en la medida en que he intervenido en una teoría de la dialéctica, de las 4 figuras de la dialéctica que están representadas en aquella hoja que el otro día que vimos el primer día, me parece. Sí, aquí en el punto 6, teoría clasificatoria de las 6 figuras dialécticas. Esa teoría que utilizamos ordinariamente y que ha tenido bastante difusión, es decir, donde distinguimos la catábasis, la metáfasis, la catástasis, etc. 4 figuras dialécticas, pues que naturalmente la gente no las conoce como natural, muy poca gente, pero peor para ella,
claro, si no se reconoce, pues confundirá todo como natural, y sin embargo son decisivas para diferenciar formas de demostración o de crítica, etcétera. Bien. Entonces la idea de Platón es que la dialéctica utens, la que está ejerciendo, la ejercitada, consiste sobre todo en definir y en clasificar. Y en definir y clasificar asuntos tan prácticos que al margen de ellos no podríamos vivir siquiera. No podríamos vivir. Es decir, no es que sea una cuestión especulativa, como puede ser la dialéctica 12, estamos hablando allí de lenguaje de hace 25 siglos, o 30 o 40, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que si nosotros no sabemos distinguir actualmente pues lo que es una religión de una cultura, estamos perdidos completamente, que es lo que estamos viendo en los debates que hay estos días. Si tuviéramos tiempo, podríamos dedicarlo a lo que se discute estos días, ¿verdad? En París, en Estados Unidos, en España, etcétera. Es decir, cuando se discute, por ejemplo, se vuelve a poner sobre el tapete en relación con la guerra del Estado Islámico, pues, ¿por qué no se restaura la justicia universal? La justicia universal. Es decir, que los jueces sean considerados como representantes de un tribunal universal y por tanto que puedan juzgar cada miembro del gremio de los jueces. Claro, porque esto es confundir el Estado de Derecho con el Estado de los jueces, confusión que ya hizo deliberadamente el famoso Gustav Radbruch, en la época de los nazis, por cierto, en donde la justicia universal, pues esto, la posibilidad de juzgar aquí a un criminal como pueda ser Pinochet en la época de esto, ¿verdad? Lo que hizo el juez Garzón. Naturalmente, esto es confundir 8 y 80, sencillamente, porque la justicia universal supone un tribunal universal, el cual supone además pues un Estado universal, es decir, un imperio universal. Y si no hay un imperio universal que pueda hacer cumplir las sentencias del Tribunal Universal, la justicia universal es papel mojado, no es nada, sencillamente no es nada. Este es el argumento fundamental. Es un argumento que es el que utilizó Walter Lippmann, el famoso periodista americano, cuando se discutió la cuestión de la legalización de la guerra en la década de los 20, a consecuencia del plan Wilson, de los puntos de Wilson, creando la Sociedad de Naciones. Y entonces esa discusión duró toda la década y este dio la clave, dio en el clavo. Digo, es imposible un tribunal universal cuyas sentencias vayan en contra de algunos de los miembros que sostienen ese tribunal, es evidente, como se ve claramente. Entonces, se dirá, bueno, es que hay muchos imperios universales hoy día. Pues bien, Estados Unidos, Rusia quiere serlo, China, bien, lo que se quiera, pero entonces Alemania quiere serlo, al parecer, ¿verdad? Según dicen muchos, por lo menos eso me dicen informes de familiares míos que están en Berlín ahora y que están asombrados por el incremento que ha tomado Berlín y las pretensiones que tienen, ¿verdad? Que tiene de Deutschland liberales otra vez, lo cual a mí ni me parece ni bien ni mal, decía a mí que más detrás lo que a mí me parezca como natural. Digo que estas ideas, estas morfologías son aquellas en las que vivimos, y si nos confundimos, pues es como si confundimos Ulcerín, ¿verdad? con otra, aunque tenga su filosofía, con otro que no lo tenga, ¿verdad? O que está pasado de moda, bueno, estas cosas. La dialéctica es algo total, en Platón, tal como se ve en el Sofista, la dialéctica es dialéctica en ejercicio de definición y clasificación de las morfologías que están en el mundo y que constituyen nuestro mundo entorno. El mundus spectabilis, que llamamos. Por tanto, son asuntos de ontología especial, dentro de los términos de matrimonio, no de ontología general. Y entonces, la idea de la dialéctica, claro, pues es una cuestión esencialmente práctica, en donde
el dialéctico se puede equivocar de medio a medio, ¿verdad? Bien. Y naturalmente esta dialéctica, y esta es la genialidad, yo creo, de Platón, esta dialéctica supone una ontología. Y esta ontología es la que queda totalmente desapercibida, pues cuando vemos el análisis que hacen del sofista, pues un sociólogo, un psicólogo, un pedagogo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, no se enteran de lo que dicen aquí, no pueden enterarse además porque no quieren enterarse. Porque esto les parece palabras filosóficas o metafísicas. Les parece, esto es metafísica. No es metafísico es usted, señor mío. Vamos a, claro, es justamente al revés. Si usted está hablando de los derechos humanos y de la humanidad, ¿qué quiere más metafísica? Hablar de la humanidad. Como si tal cosa, no es que los derechos humanos y la humanidad, es que se han contravenido los derechos humanos. Eso es metafísica pura, ¿qué es eso de la humanidad? Si no se distingue el Homo sapiens y el hombre antecesor y demás, estas cosas no se distinguen, como no las distinguen los propios paleontólogos, como tantas veces decimos. Entonces, ellos sí que están metidos en un terreno donde no saben absolutamente de qué se está hablando. ¿Claro? ¿Cuándo empieza el Homo sapiens? Muchas veces lo hemos dicho. El Homo sapiens es una fórmula de Linneo, pero es una fórmula de Linneo que naturalmente Linneo la toma nada menos, pues eso, de las artes divinas. El Homo sapiens es el hombre que se conoce a sí mismo. Eso lo dice Linneo con letras gordísimas en la edición 10ª famosa del Sistema de la Naturaleza. El hombre es animal sapiens, Homo sapiens, como dijo el oráculo de Delfos. Y luego Sócrates conoce a ti mismo. Y eso es. Y con esto, ¿y qué quiere decir conocer a ti mismo? Bueno, pues conocer a la humanidad. Tenemos reflexión, vamos, eso es metafísica pura. No es nada, es confundir, es sofística, eso es. Eso es la sofística. Bien, pues Platón, en cambio, nos estaría orientando hacia la dialéctica como un ejercicio práctico absolutamente necesario para el individuo, pero sobre todo para los grupos más complejos, humanos, ¿verdad?, de ciudades, de estados, de imperios, etcétera, para diferenciar unos con otros, diferenciar lo que es el Estado Islámico en sus diferentes posiciones, lo que es religión y cultura, por ejemplo. Se habla, no es que la religión no puede ser violenta. Esto lo dice desde el Papa hasta, ¿verdad? Pero ¿qué sabe usted, qué teoría tiene usted de la religión o de la cultura? No tiene ninguna teoría, literalmente es que no la tienen. Es que son palabras, la cultura, la religión, pero ¿qué es eso? Y entonces la dialéctica, según Platón, en el sofista, consiste en tratar de tener criterios fundados, es decir, filosóficos, para poder diferenciar lo que es la cultura, la religión, etcétera, etcétera. Y la guerra y la paz y estas cosas. Y la humanidad, todo esto, ¿verdad? Y el hombre antecesor y el salvaje y el bárbaro y demás. Eso es lo que hace falta. Y si no, estamos haciendo sofística pura pero inconsciente, sofística vulgar. Platón lo que está diciendo entonces es que hay que tratar de cosas reales. ¿Y qué entiende por reales? Pues entiende por reales, que eso también es una tesis, vamos, que está, yo creo que se puede defender su presencia por Platón. La realidad consiste sobre todo en la actividad, en el poder. Es real cuando algo es operable, es decir, la distinción que tantas veces hemos hecho aquí, y estos días incluso, entre, pues, por ejemplo, el empirismo, que es el criterio positivista de la ciencia. No, es que esto se demuestra empíricamente. Yo tengo hechos, estadísticas, eso no demuestra nada. Claro, la ciencia no es empírica, ni lo ha sido nunca. Claro, porque el empirismo, pues vamos a poner otro ejemplo musical. Cuando Pitágoras y no solamente Pitágoras, Ptolomeo está diciendo que él está escuchando, que él está viendo al contemplar las distancias de la Tierra a la Luna, que hay un tono de diferencia, ¿verdad?
y luego de la Luna a Mercurio, que hay 2,5 tonos, y luego de la Luna al Sol 5 tonos y una tercera mayor o menor, claro, está dando hechos empíricos. Claro, según las mediciones que él tiene, hechos empíricos. Pero ¿qué empirismo es ese? No es nada. Es simplemente una pura filfa, sofística pura. Y aquí tengo un libro que recomiendo mucho su lectura, que no lo haya leído, que es la famosa Del origen y reglas de la música, de Antonio Eximeno. Que Eximeno fue uno de aquellos jesuitas expulsados por Carlos III. Él había dejado de ser jesuita, pero por lealtad con su antigua orden se marchó a Italia y allí pues escribió, entre otras cosas, esta famosa teoría de la música, que es un libro eruditísimo. Él era matemático, además. Y por ejemplo, pues pone verde, se aparta de Ramón, por ejemplo, trata de demostrar que Ramón no sabía no sabía absolutamente nada, confundía unas cosas con las otras, no sabía ni siquiera lo que era una proporción armónica, una proporción geométrica, aritmética, estas cosas, ¿no? Y entonces los pone muy bien. Pues esta es la cuestión, que la idea de establecer las diferencias entre unas cosas y las otras es lo que Platón entiende por dialéctica ejercida. Y entonces, y además que esto es práctico, es decir, que decir que esto es metafísica es decir, cállese usted ya, por favor, ¿verdad? Y llame de otra manera, que esto no tiene nada que ver con el asunto, que está usted hablando de ignorancia de la cuestión. Es que esto son cuestión de palabras, que no es eso, que no son palabras. Es que la diferencia esencial es esta, que mientras los gramáticos sosirianos, en el fondo el psicologismo puro, es suponer que los significados están en el cerebro, en la mente, una lucecita que sale del significado, que en el fondo es la tesis de Aristóteles, pero que Aristóteles además acompañó esta tesis de una teoría todavía más difícil de admitir, que es la teoría del entendimiento agente. Es decir, en el libro último de los analíticos de Aristóteles, allí aparece esa famosa teoría del entendimiento agente. Nosotros tenemos sensaciones, que el otro día observaba Tomás cómo las sensaciones está hoy día en primer plano. Ahora acabo de oír precisamente, ahora mismo por televisión, con este partido que va a haber ¿dónde va a ser? En Berlín, ¿no? No, en Berlín, no. En Bélgica, sí, el partido este que va a haber en Bélgica, aparecía el capitán del equipo y decía, tenemos muchas sensaciones. Esto demuestra el nivel en que estamos, ¿eh? Tenemos muchas sensaciones. El equipo tiene muchas sensaciones, pero vamos, esto es el colmo. Y además que lo dicen con todo aplomo, con toda ingenuidad e ignorancia, y la gente lo transmite y hasta que el equipo tiene muchas sensaciones, pues peor para él, ¿verdad? Bueno, es una cosa tan ridícula. ¿Y por qué? Porque en la época global que llamamos se ha ido degradando y corrompiendo de tal manera pues el pensamiento académico platónico, no quiero decir universitario, digo platónico, que es el que creó precisamente el rigor en este terreno, que llegamos a estas ridiculeces, ¿no? Que tenemos muchas sensaciones, es que yo tengo muchas sensaciones, bueno, y otras muchas cosas más que tendremos que decir luego. Bien, entonces, Platón lo que está diciendo es que las palabras remiten directamente como referenciales a esas morfologías, a esas cosas, ¿verdad? A la luna, al sol, etcétera. Y que si no hubiera esos referenciales previos no podríamos entender nada. Y entonces no hace falta ningún entendimiento agente ni paciente. Es otra cosa distinta. Es decir, las palabras nos remiten el significado directamente a las cosas. Si se quiere encontrar un precedente de lingüística, de escuelas lingüísticas contemporáneas en Platón,
habría que buscarlas no en Saussure, me parece a mí, sino sobre todo en la famosa corriente que se llamó Werten und Sagen, palabras y cosas, que fue una corriente potentísima que se creó a partir de la creación de los atlas lingüísticos, de los famosos atlas de Guilleron de Francia, y después todos los atlas lingüísticos que se han hecho de España, de Alemania, de todos los sitios, en donde todo el mundo habrá visto algún mapa lingüístico, o atlas lingüístico, en donde está la palabra, por ejemplo, arado, y luego dibujado un arado. Entonces, ¿qué significa arado? Pues esto que está ahí, ¿verdad? Entonces, la cosa está junto a la palabra. Y la palabra, si no tiene una cosa de referencia, no significa nada. Porque una palabra sin significado es un flatus vocis, es un soplo de la voz, no es palabra. La palabra tiene que significar algo. Y ese algo será confuso o preciso, claro, distinto, etcétera, pero tiene que significar algo, si no, no es palabra. Por eso es decir, palabras, no diga usted tontería o lo que se le dice por imitación de los franceses en España. Estos días se vuelve a decir, lo he oído muchas veces otra vez, se decía mucho hace 40 años, esto es bla, 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 bla. Usted es un imbécil, ¿verdad? Porque no, bla, bla, bla no es nada, o sea, y además no es esto. Salvo que usted esté insultando completamente al que está comentando algo, ¿verdad? Es decir, no es eso. Es decir, en el método este de las palabras y las cosas, las palabras tienen que ir vinculadas al objeto que designan, al objeto directo, no ya a la representación mental. Eso es una cosa intercalada que no hace falta para efectos de analizar lo que analiza todo el movimiento de Schuhart y de Meringer, todos estos famosos lingüistas de principios del siglo XIX, del siglo XX. Bien, entonces, naturalmente la cuestión aquí se empieza a complicar cuando al mismo tiempo esta exigencia de remitir a los morfemas, llamamos morfemas porque no tenemos otra palabra con que designarlos. Si inventan otra mejor, yo inmediatamente la cambio. Es decir, morfemas, digo estromas. Como estamos de gramática, me he ido de morfemas. Estrómatas, son tejidos, trozos de tejido que tienen anverso y reverso. Y que llamarles fenómenos es demasiado, es estar ahí en la órbita kantiana, ¿verdad? Estromas quiere decir realidades, es un trozo de un tejido, son parte de todos, eso sobre todo. Un estroma es un recorte de una red, de un tejido, ¿verdad? Con anverso y reverso además. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que lo que nosotros vemos, el sol, la luna, etcétera, son estromas, es decir, no son sustancias, como decían los escolásticos y aristotélicos, no son sustancias. ¿Qué es el sol? ¿Es una sustancia? Hombre, eso lo dice usted, ¿verdad? Hoy no se puede decir ya que el sol es una sustancia, después de lo que nos han enseñado la astrofísica y demás. Y un elemento químico, que es una sustancia, un elemento, estoigea, el sodio, el bario, qué sé yo, el hidrógeno, el nitrógeno, ¿esas son sustancias? Tampoco se puede decir que son sustancias. Eso se podría decir, bueno, y se dijo, en la época de Empédocles, precisamente, con los 4 elementos, pero los 4 elementos de Empédocles no eran sustancias, precisamente no eran sustancias. Y la prueba es que si llamamos ABCD, los 4 elementos, agua, fuego, tierra y aire, los 4 elementos ABCD, si los ponemos en una tabla de doble entrada, como aparece en la metafísica presocrática o en el ensayo sobre las categorías de la economía política, si ponemos ABCD y ABCD, ¿verdad? ABCD y ABCD, y cruzamos, en la diagonal obtenemos AA, BB, CD, DD. Si quitamos la diagonal aparece AB, AC, AD, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la diagonal está llena de palabras, de letras A, B, B, C, D, 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 entonces los elementos, representados por las palabras, los elementos están unidos a sí mismos, son sustancias.
El fuego está con el fuego, el agua con el agua, el aire con el aire, pero cuando la diagonal está vacía y solamente contemplamos el estado real del mundo, según Empédocles, entonces los elementos están corrompidos, porque el agua está mezclado con el fuego, el aire con la tierra, etcétera. Son corruptos, están corrompidos. Y este es el proceso que, según Empédocles, se aplica al universo de forma que el esfairos, otra vez la esfera de Parménides, el esfairos, dirigido por el amor y el odio, pues pasa de un estado a otro. Y Empédocles, al parecer, como había observado en Sicilia, en Agrigento, como sabemos, había observado que en las cuevas hay estalagmitas y que al pie de las montañas hay grandes pedruscos que se han caído de la cumbre, deducía Empédocles que todo eso tenía una historia y que la Tierra estaba en evolución y estaba corrompiéndose y que luego llegaría otro gran año donde se reorganizaría. Pero en todo caso el ABCD, tal como lo presentamos, no tiene que ver nada con los átomos, como se dice. Que el atomismo moderno de Gassendi, etcétera, que fue una reelaboración del atomismo de Gassendi y de Demócrito, no tiene nada que ver con esto. Porque los átomos no se pueden, de Demócrito, son sustancias eternas, indivisibles. Son seres de Parménides, se ha dicho muchas veces, ingénitas, etcétera. Y los planetas son sustancias, según Aristóteles. Son sustancias, pero hoy sabemos que no son sustancias. Entonces, ¿cómo llamarlas? Si le llamamos fenómenos, estamos ya presos del kantismo. Son fenómenos, ni del positivismo, son fenómenos, no. Son realidades. Son realidades. ¿Y por qué son realidades? Porque son activas, porque pueden influir sobre nosotros directa o indirectamente. Y entonces son operatorias, no son empíricas, no es la empírica, es la experiencia operatoria, esa es la idea que el otro día exponíamos. La experiencia no es experiencia empírica, es experiencia operatoria. Uno tiene experiencia cuando ha realizado, ha cumplido las operaciones de que está hablando, no cuando dice que las ha visto, porque eso entonces es una cuestión de memoria, ¿no? Y entonces la cuestión es la experiencia operatoria de lo que ha tenido. Y entonces la idea que Platón estaría aquí en el Protágoras subrayando es esta, que las palabras están vinculadas directamente a esos estromas, estarían ligadas a esos estromas, que a su vez evolucionan, naturalmente, que evolucionan y que se chocan unos con otros, que se solapan, etcétera. Y ese solapamiento es lo que el otro día señalábamos, valiéndonos de una expresión figurada del vacillelmo, el vacillelmo, ¿verdad? Es decir, cuando se juntan son como vacillelmos de Don Quijote. Y ahora veremos ejemplos tremendos de vacillelmos. Y la dialéctica consiste en descubrir esos vacillelmos ocultos. ¿Y ocultos por qué? Por conjunciones lingüísticas, como puedan ser y, o, conjuntivas, ¿verdad? Cuando decimos, por ejemplo, pues qué sé yo, bueno, uno de los temas que yo recuerdo durante los 10 primeros años que yo estuve en la universidad, yo creo que cada mes tenía que dar una conferencia sobre este tema, universidad y sociedad. Era una cosa realmente sorprendente. Era dentro del ámbito académico de español, por lo menos, en cuanto uno decía universidad y sociedad, ya estaba planteado el problema más profundo, ¿verdad? Entonces sería universidad y sociedad. ¿Y qué quería decir ese I? Pues nada, yo me acuerdo que me dedicaba a la primera parte de la conferencia a destrozar aquello, aburrir eso al público, a los organizadores, y me decían que hablase de otra cosa, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque para ellos universidad y sociedad era... Pues eso es un... ¿Por qué digo esto? Porque entre esos estromas, como es universidad y sociedad, que son dos estromas, es decir, deshilachados más o menos, ¿verdad? Pues entonces el hecho de unirlos con el I es ocultar que son cosas distintas, aunque estén allí entrelazadas por los bordes, ¿verdad? Que son cosas distintas.
Y cuando se dice religión y cultura, o guerra y paz, o todavía más, cuando se dice el hombre es animal racional. Bueno, esto es tremendo, ¿eh? El hombre es animal racional. Bueno, ¿y qué es eso de animal? Hombre, animal está bastante claro, ¿no? Animal, pues, son vertebrados, invertebrados, insectos, bueno, todo lo que se quiera, ¿verdad? Bien. Pero entonces, ¿qué son? ¿Son sustancias? No, sustancias no son. Entonces, ¿qué son? Pues son estromas y que naturalmente que se cruzan, que se atacan unos a otros, que se comen unos a otros cuando pueden, y entonces hay allí y además que no se puede pasar de uno al otro tan fácilmente. Es imposible pasar de uno al otro. Es decir, si tenemos semillas de un vegetal no podemos obtener semillas de otra especie, de otro género. Hace falta, y lo mismo con los animales, realmente imposible. Entonces la idea de que las ideas son ideas universales, que la tesis de Aristóteles plantea problemas aquí totalmente insolubles. Si decimos hombre es animal racional, bueno, tenemos la clase de los animales, ¿verdad? Si utilizamos el formato de la lógica de Boreana, de Bull, es decir, hay una clase de los animales. Bueno, los botánicos o los naturalistas en general utilizan clase no en este sentido lógico, de la lógica de clases, que todavía utiliza Linneo, sino que luego se introducen otros niveles taxónicos, pues como pueda ser la clase, la especie, el género próximo, la diferencia específica, el género remoto, el orden, la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí cuando hablamos de clase hablamos en el sentido de la lógica de clases. Pues la llamada lógica de clases. Entonces, estas clases son clases que comprenden a todos los animales. ¿Y por qué son clases? Pues porque son totalidades. Son totalidades. La clase es una totalidad. La totalidad es una de las ideas más descuidadas en toda la filosofía moderna y antigua, ¿no? Porque ni siquiera el propio Husserl, que pasa por ser muchas veces como el creador de la teoría de los todos y las partes, el propio Husserl no distingue entre los todos atributivos y distributivos. Es una cosa sorprendente, pero ahí está, léanlo, las investigaciones lógicas, la teoría de los todos y las partes, no distingue esto, con eso no puede dar un paso. Bien, nosotros suponemos que las clases son totalidades, pero resulta que las clases pueden ser de dos tipos. Clases distributivas, que son las que están aquí representadas, bueno, no sé, por una de estas figuras. Clases distributivas, ¿qué son? Pues son las clases ordinarias, las que tienen una connotación que se reproduce, se multiplica en cada uno de los individuos que reproducen la idea general. El caso de la ameba, que se divide por la mitad, por decisión directa, está en 2, en 4, en 8, en 16, entonces todas las amebas son iguales, ¿verdad? Se supone, y entonces son clases distributivas porque reproducen la estructura de la ameba en cuestión. Bien. Pero, sin embargo, hay otras clases que son las clases atributivas, y estas, aunque no de un modo muy claro, pero bastante claramente, las utilizó, las ejercitó, precisamente en plan puramente pedagógico, nada menos que Euler, que es uno de los grandes pensadores, pero vamos, se puede comparar con ventaja a otros muchos que pasan, incluyendo al propio Kant, ¿verdad? Que además tomó de Euler, porque Euler hizo una teoría de la música también muy, muy interesante, mucho más fundada que otras, ¿verdad? Y era matemático sobre todo. Pues Euler, en sus famosas cartas a una princesa de Alemania, para que entendiese la princesa lo que era la lógica de Boole, se le ocurrió representarla por círculos. Todo el mundo recordará de su bachillerato. Esto que llamaban patatas entonces, ¿no? Y entonces, pues se dio cuenta que este círculo, si tiene otro interno, pues que esto representa la inclusión, esta incluido en el otro.
siempre que éste tenga otros dentro, porque si fuera uno solo sería la pertenencia, X pertenece tal. Es decir, que aquí la idea de los círculos de Euler, que está, porque efectivamente toda la lógica de Boole prácticamente se puede representar, prácticamente digo, de hecho no ni hablar, pero vamos, en una cierta etapa de la enseñanza primaria o secundaria se pueden utilizar, y todos los hemos utilizado, los círculos de Euler para explicar lo que son las clases de Boole. Pero la cosa es totalmente distinta, porque las clases de Euler, las clases eulerianas, pues son totalidades atributivas. Es decir, son totalidades atributivas porque tienen entre sí contactos unas con las otras y son partes que no repiten unas a otras. Es decir, esto que está incluido no repite lo anterior, ¿verdad? Como la ameba, ¿no? Es otra cosa diferente. Es un trozo dentro de otro, ¿verdad? Y que además está en contacto con otros terceros, etcétera. Bueno, esto es para analizarlo en una pizarra, pero yo creo que no hace falta porque ya se entiende más o menos por dónde va el asunto. Bueno, total que entonces la universalidad, ¿qué es? Pues la universalidad es el conjunto, la esencia, género más diferencia, ¿verdad? La esencia que consta del género próximo y diferencia específica. Esa es la esencia plotiniana, o de Porfirio, o prácticamente lo mismo de Linneo, porque en este punto están muy a la par. Entonces, ¿qué ocurre con las clases atributivas y distributivas? Pues nada menos que esto, que cuando tenemos una clase distributiva, entonces el elemento de la clase, la parte, digamos, de la clase, reproduce íntegramente toda la estructura de la clase, ¿no? O bien de otros elementos, o de otras partes de la clase. Es decir, en principio, todos los animales de una misma especie, pues tienen los mismos órganos, parecidos, equivalentes, se pueden establecer correspondencias. Cuando estas correspondencias no existen, se habla de patología, que funciona mal el asunto, ¿verdad? Cuando uno tiene 6 dedos y otro 5, pues rápidamente el biólogo se gozará en ello, ¿verdad? Porque ha descubierto una mutación de la naturaleza. El médico, en cambio, hay que rápidamente cortar el 6.º dedo, ¿verdad? Lo mismo cuando aparecen 2 siameses, para el biólogo es una gloria, ¿no? 2 siameses, es un monstruo realmente, pero llamarle monstruo es un modo de juzgar sobre la realidad. Es una realidad que está ahí, que es interesantísima, porque además está dentro de la evolución de la naturaleza. Pero el médico inmediatamente irá a cortarlo, claro, porque un siamés, bueno, con permiso de los siameses, porque hace unos años que yo escribí una cosa sobre los siameses, me protestaron de una asociación de Estados Unidos y tuve que rectificar enseguida, ¿verdad? Tuve que decirle que no tenían la menor... Con aquellas hermanas Abigail que dieron mucho juego, ¿verdad? Bien, bueno, pues cuando pasamos de un plano a otro, pues no sabemos bien qué plano pasamos. Y decimos, no, es que los singulares, los elementos, son singulares, porque tienen notas singulares. Es decir, los todos distributivos no puedes llegar nunca a las notas, no puedes describir los individuos. Los individuos son siempre nomotéticos, no son ideográficos, para decir una terminología de Windelband. Es decir, cada hombre, cada individuo humano, dentro del género hombre, cada individuo tiene las mismas propiedades que el todo. Todos somos iguales, ¿verdad? Pero la igualdad que todos tenemos, que es repetición de nosotros, no permite llegar a la individualidad, a lo singular. Porque lo singular, y aquí viene toda la cuestión que plantearon los escolásticos, ¿qué es lo singular? Pues que tiene infinitos predicados. Pero como son infinitos, pues es lo mismo que no decir nada, ¿no? O lo singular es algo propio que es la eceitas que decía Ockham. La eceitas, es decir, la forma singular, es decir,
la esteidad, y que Sócrates es Sócrates porque tiene la socrateidad. Claro, escucho decir, esto es una cosa tan tosca, ¿verdad?, que no se puede ni aguantar repetirla, a pesar de que están todos los tratados de lógica durante siglos y siglos. Entonces, esto recuerda mucho, bueno, está ligado con el famoso triángulo, el nominalismo, aunque muchos he oído ahora, sobre todo políticos, que hablan de nominalismo, claro, que enseguida se delatan. Dicen, esto es una cuestión nominalista, quiere decir cuestión de nombres, pero no porque el nominalismo es la tesis que se opone al realismo de los universales, y el nominalismo pues es Ockham y etcétera, y Scott y demás. Y nominalismo es que esto es cuestión semántica, como decían también. La palabra semántica fue un adjetivo, y claro, yo como soy viejo me acuerdo muy bien, que empezó a escucharse en España, por lo menos yo, sí, bueno, seguro, porque yo la comenté con estos amigos filólogos que tenía. Esto es una cuestión semántica, decían los procuradores en Cortes, aquellos. Es que sus hijas habían estudiado ya con Saussure y demás, y habían oído la palabra semántica, y dijeron, aquí está. Al decir que esto es una cuestión semántica, dejaban completamente aterrorizados a sus colegas en el Parlamento, ¿verdad? Esto es una cuestión semántica, dice, lo que debe saber este individuo. No sabía absolutamente nada, ¿verdad? Pero en fin, le sonaba la palabra semántica. Pues aquí lo mismo. ¿Qué ocurre entonces con los singulares? Pues el nominalismo de Locke, y Locke se presenta como el nominalista por excelencia, como el creador del nominalismo, por eso del individualismo inglés, porque la isla, que son individualistas, y claro, los ingleses siempre fueron nominalistas en este sentido, no que solamente se interesaban por las palabras, sino nominalistas en el sentido de que los universales van al individuo, y que las clases son ideales y los reales son los individuos. Bien, pues Locke se considera nominalista en ese sentido por la siguiente razón, porque Locke, con todos los respetos, pues se confundió completamente cuando dijo, es imposible pintar el triángulo universal. ¿Un triángulo universal qué es? Pues es una figura geométrica que sobre un plano es el resultado de cruzar tres rectas 2 a 2, ¿verdad? Entonces, finitas, porque si son infinitas la cosa ya se cambia completamente, pero en fin, eso vamos a dejarlo Entonces, si cogemos un triángulo rectángulo y la hipotenusa empezamos a desplegarla, pues cada vez se va alejando más de la otra línea, y entonces llega un momento donde ya no se juntan en el infinito, pero se juntan en el punto impropio que llaman, lo cual quiere decir que no se junta, ¿no? O sea, se supone que se junta, y con esto funcionamos, ¿verdad? Y ya es bastante. Entonces la idea de Locke sería la siguiente. Los triángulos son de 3 clases. Es una clase con 3 especies: equiláteros, isósceles y escalenos. Ahora bien, es imposible pintar un triángulo en general, un triángulo universal. Es imposible pintarlo. No se puede pintar, porque el triángulo que pintes tendrá que ser o equilátero, isósceles o escaleno. Es imposible pintar un triángulo universal. Y entonces, conclusión de Locke, dice, pues, lo cual quiere decir que la idea universal no existe, que no tenemos la idea universal del triángulo. ¿Por qué? Porque no se puede pintar. Bueno, ¿quién ha dicho a usted que haya que pintarlo? La idea universal del triángulo está representada, está realizada en las 3 figuras de los triángulos. Un triángulo isósceles, otro escaleno y otro equilátero. Y entonces está representada, pero como por razones primero de totalidades distributivas, porque cada triángulo realiza la definición de triángulo general, que pueda ser pues figura resultante de la intersección de 3 rectas 2 a 2, en un plano, la decisión que da Euclides. Y entonces, por tanto, esas 3 figuras representan idea común. Pero todavía más, si ahora pasamos a los todos atributivos, resulta que toda la trigonometría está metida ahí. Es decir, entre un triángulo y otro triángulo y otro triángulo hay cosas comunes que ya no son
ya no son repetición de la connotación común, sino simplemente que participan de cosas comunes. Pues todo, por ejemplo, para aprovechar esta figura que pintamos el otro día, aquí, cuando tenemos un círculo con infinitos triángulos diametrales dibujados en ella, ¿no? Si queremos dibujar un triángulo rectángulo, basta con tomar la circunferencia tercera del diámetro y entonces el triángulo rectángulo que aparezca allí, mejor dicho, el triángulo que aparezca en la mitad del punto de la circunferencia entre los dos extremos, ese rectángulo siempre. Entonces, esto es un todo atributivo y distributivo a la vez. Atributivo, ¿por qué? Porque cada triángulo realiza él la definición de triángulo, independientemente de los demás. Atributivo, ¿por qué? Porque todos ellos se refieren al mismo círculo y además están ordenados, infinitos están ordenados. Es decir, son tan infinitos como los todos atributivos antiguos, pero están ordenados. Entonces, aquí la situación es totalmente diferente y por consiguiente la idea de todo atributivo queda totalmente en su valor puesta y se ve el alcance que pueda tener. Bien, pues entonces, bueno, nada imposible, tengo que cambiar de ritmo, pero a todo no, imposible. Vamos a ver, ¿cómo me las arreglo? Bueno, pues simplemente diré que estas totalidades atributivas y distributivas son las que es necesario tener en cuenta para definir y clasificar los estromas de nuestro mundo, de carácter práctico, la lógica útil, ¿verdad? Es totalmente necesario. Yo tengo que ver, pues por ejemplo, si estas cosas singulares que vienen dadas por esto, bueno, la tradición, pero no, es imposible. Hay unos famosos versos, las siete palabras que definían la singularidad. Eso, forma, figura, locus, tempus, estirpe, nomen, ¿verdad? Pero todas estas son totalidades atributivas, ¿verdad? Estirpe recuerda además a los géneros plotinianos que llamamos. Cuando dice Plotino, los Heráclidas forman una misma familia no porque todos sean lo mismo, sino porque proceden de un tronco común, es decir, que es la teoría de evolución. Yo recuerdo haber citado muchas veces esta tesis de Plotino en alguna reunión con biólogos, quedaban asombrados. Si esto es Darwin, pues vaya descubrimiento, pues eso les estoy diciendo, ¿verdad? Esto es el darwinismo, pues justamente esto es. Estos son los todos plotinianos, bien, los géneros plotinianos, bien. Bueno, pues resultado, tendríamos que terminar esta introducción diciendo que los estromas que nos interesa dialécticamente definir y clasificar, que la definición suele darse en el sentido de los todos distributivos, hombre y animal racional, ¿verdad? Y la clasificación de los todos atributivos. Pero vamos, aquí sale una combinatoria complicadísima que no podemos exponerla, es imposible, esto es para un curso entero. Bueno, total, lo que voy a parar es lo siguiente, que en la organización de nuestros estromas, ¿verdad?, pues tenemos que distinguir cuando estos vacillelmos, ¿verdad?, están encubiertos por conjunciones y cómo hay que deshacerlas para ver qué hay allí. Y vamos a citar unas pocas y acabamos. Cada una de ellas, como verán, pues es para estar analizando durante mucho tiempo. Por ejemplo, pues la primera que hemos dicho, el hombre es animal racional. Hombre es animal racional. La definición clásica de hombre. Aquí animal racional se representan por dos clases, ¿no? Animal y luego racional.
claro, la clase de los racionales se envuelve a de los animales, o al revés. ¿Qué pasa aquí? Ponemos A incluido en B, A incluido en B, o B incluido en A. Es decir, la clase de los animales se envuelve a los racionales o los racionales a los animales. O no es ni una cosa ni la otra. Claro, porque ¿cómo puede haber racionales que no sean animales? Bueno, pues hay muchas teorías que no sean animales terrestres, claro, los animales terrestres, los animales fehacientes que hemos visto y tocado y oído y comido, pues son los extraterrestres, claro, los extraterrestres pues son racionales, bueno, se supone que son racionales. Por lo menos toda la ciencia ficción de los últimos años, a los animales les debemos incluso el arte y la inteligencia, el soplo que nos han dado. Esto es una fantasía hoy por hoy, totalmente fantasía, pero sin embargo está funcionando como si fuera realidad. Entonces, habría una clase de racionales que son algunos hombres de la Tierra, pero también de otros planetas. Basta leer a Fontenelle y todos los clásicos de los extraterrestres. El propio Kant lo pone con toda precisión, ¿verdad? Como en los planetas interiores, como hay más densidad, no sé por qué, pues hay menos inteligencia, y a medida que nos acercamos al Sol, los habitantes de allí serán más inteligentes. Esto lo dice Kant con todas las palabras. Y se queda tan tranquilo, ¿verdad? Y nadie le critica a Kant, al revés, es un precursor de los extraterrestres. Es curioso decir que es fantasía, de momento, claro, porque aunque haya tanta gente, los extraterrestres hoy día es una creencia como en tiempo podía ser los ángeles o los arcángeles, es decir, todo el mundo cree en los extraterrestres. Por eso en la NASA, tantas veces hemos dicho, en la NASA pues siempre tienen mucho cuidado cuando van a hacer un lanzamiento importante de decir que van a Marte o a Saturno o a Júpiter, pues para ver si hay agua, porque hay extraterrestres, hay seres vivientes inteligentes, hay vida, si no, no interesa a nadie. Es decir, la creencia en extraterrestres yo creo que se puede decir desde el punto de vista antropológico que es una creencia universal, como en el siglo XIV eran los ángeles o los santos, ¿verdad? Todo el mundo cree en eso. Pues muy bien, con su pan se lo coman. Y a lo mejor existen, yo tampoco sé que no existen. Yo digo que no hay ninguna prueba, hasta la fecha no ha habido ninguna prueba, a pesar de que hay disciplinas científicas ocupadas por catedráticos dignísimos, ¿verdad?, que se llaman exobiología. La exobiología, que la cosa tiene bemoles, ¿eh? O sea, exobiología es el estudio de los vivientes de otros planetas. ¿No? Pero espérate a verlo, ¿verdad? No, pero no. Pero entonces, ¿dónde estudian? En las minas de Almadén, en tal sitio, ¿verdad? Porque hay ahí, y entonces eso se parece a la Luna, hay paisajes lunares, bueno, pues esas cosas, ¿no? Pero esto es la ciencia de hoy, lo que se llama ciencia, porque la exobiología está considerada como una de las disciplinas más profundas, ¿verdad? Bueno, tengo en la boca el nombre de uno de esos, pero no quiero decirlo porque es conocidísimo internacional. Es internacional, es una palabra. Es una figura internacional. Bien, pues para él, claro, porque todavía he dicho más tonterías, se las ha oído más gente, pero bien. Bueno, pues entonces la idea de los animales terrestres como una clase que intercepta con la clase de los racionales, pues los animales, los hombres serían animales irracionales, las dos cosas a la vez. Y esto plantea la cuestión, ¿y por qué los animales son racionales? Hombre, clarísimo, clarísimo cuando decimos que han recibido un alma. Que por el excuso de decir es peor el remedio que la enfermedad. ¿No? Entonces, son animales, pero han recibido un alma. Es el espiráculo famoso, porque Dios sopló allí y entonces, pero el alma sí que es metafísica pura. Y otros dirán, pues que sea, bueno, pues muy bien, yo no me meto en esto. Yo digo que esto no se puede llamar científico de ninguna manera, ni filosófico. Esto es propio de épocas pasadas, de la antigüedad o de la Edad Media. Bien. Entonces, la idea de animal racional pues presenta estas cuestiones que no sabemos lo que es. O sea, que aquí
lo que hay es un bacillelmo, que es animal racional. El animal racional es animal guión racional, en ese guión ese es un bacillelmo, y que está ocultando que son cosas totalmente distintas, y que o bien, aquí viene la conjugación de conceptos, o bien decimos que todos los racionales son animales en su origen, o dicen los etólogos raciomorfos, que es un modo vergonzoso de decir racionales, pero dice que se parecen a la razón. Pues bueno, esto lo dijo Gómez Pereira y lo dijeron los cartesianos y lo dijeron, y lo sigue diciendo Brunswick, que es el que acuñó esta palabra de raciomorfo. Entonces, el sultán es raciomorfo, no es racional, ¿no? Porque es chimpancé, pero es raciomorfo porque hace cosas parecidas a los hombres y además, según muchos etólogos, muchos chimpancés adquieren un nivel mucho más alto que muchísimos hombres, a juzgar por los test ordinarios, ¿verdad? Es decir, que resuelven problemas, en fin. Hay muchos test resueltos por chimpancés que no los resuelven hombres, pero muchísimos. Entonces los hombres serían parecidos a los chimpancés o inferiores. Es decir, aquí hay un bacillelmo completamente, que está disimulado por animal guión racional, ¿verdad? Otro ejemplo, cultura y religión. Cultura y religión. Hombre, la cosa es clarísima. La religión es una forma de cultura, ¿no? Y así lo dicen, así lo reconocen pues todos los antropólogos. La antropología cultural, entre la configuración de antropología cultural, además de las formas de indumento, de las formas de agricultura, de ganadería, de política, pues además están las religiones. Y las religiones forman parte muy importante de una cultura. Eso es una cosa, una vulgaridad en cualquier libro de antropología cultural. Entonces, que la cultura es una forma de la cultura es una forma, la religión es una forma de cultura, es cultura. Bueno, o la cultura es religión. Yo recuerdo un catecismo muy famoso del abate Gon, de principios del siglo XIX, Catecismo de la Perseverancia, en varios tomos, pues que dice que la idea de cultura salió del cristianismo, del culto, y sobre todo se apoya en la música, que los grandes instrumentos culturales de nuestros días, el órgano, la flauta mágica o no mágica y lo que fuera, que eran instrumentos de la Iglesia, y que por tanto, y el culto es la cultura, es decir, que entonces la religión, la cultura nace de la religión. Es una forma de decir, pues la misma tesis que hemos sostenido en el mito de la cultura, cuando decimos que la idea de cultura procede de la idea de la gracia. Es decir, la idea de cultura aparece, la cultura objetiva, como sabemos, aparece al final del siglo XVIII, en la obra de Herder principalmente. Pero ¿de dónde sale esa idea? Claro, esa idea no sale de la nada. Todas las ideas salen de otras ideas. Y entonces la tesis que se mantiene en este libro es que la idea de cultura estuvo precedida por la idea del reino de la gracia, que era una idea durante 2000 años o 1900 años, era la idea que prevalecía. Todavía Leibniz dice, por ejemplo, me acuerdo en una parte de la monología, dice, hay dos reinos, el reino de la naturaleza y el reino de la gracia. Y entonces lo que pasa es que el reino de la gracia se transforma con el eclipse de lo que llamamos inversión teológica. Dios desaparece, aparece el hombre en su lugar, que es el cristianismo, el hombre Dios, claro, y entonces la gracia se convierte en cultura, y la cultura ejerce funciones parecidas al reino de la gracia. Claro, entonces yo recuerdo una discusión que tuve yo, pero violentísima, hace ya muchos años, cuando la transición por ahí, con dos teólogos muy famosos, pero que uno me acuerdo, el otro no me acuerdo cómo se llama, y además no hace falta decir, pero eran muy famosos entonces, ¿no? Era un debate por Radio Nacional, yo estaba aquí en Oviedo y ellos estaban en Madrid.
Y entonces, más o menos los términos del debate fueron estos. Ellos decían que la religión es cultura. Por lo tanto, que había que enseñarla en la universidad, en las escuelas, etc., porque es forma de cultura. Bien. Y sostenían la tesis al extremo. Y yo les dije me preguntaron, ¿y usted qué opina? Pues yo opino que según, ¿verdad? Que desde el punto de vista del no creyente sí que es una forma de cultura, pero desde el forma del creyente católico no es una forma de cultura. ¿Por qué? Y yo les puse un ejemplo, que entonces estaba de moda porque ahora me acuerdo que fue cuando se quemó el Liceo de Barcelona. Porque si en el Liceo de Barcelona lo reconstruyen, hacen un ballet fantástico, ¿verdad?, con una orquesta reproduciendo una misa mayor, etcétera, y entonces empieza el concierto, que es una misa mayor, pues entonces al llegar a la consagración, si los músicos empiezan a simular que están haciendo la consagración, esto es una blasfemia completamente, porque están fingiendo que están representando la consagración, que es sobrenatural, que no es cultura ni naturaleza, que es sobrenatural. Y entonces la religión es sobrenatural, no es cultura ni naturaleza, porque es sobrenatural. Entonces, bueno, es cosa de decir el lío que se tomó allí. Yo me acuerdo del final, simplemente ya como anécdota para terminar, para un poco mostrar cómo estaban aquellos años. Total, que después de mucho discutir se acabó el tiempo que nos daban, y yo escuché que uno de ellos decía al otro, escuché porque tenía los cascos puestos, ¿no? Y decía al otro, este bueno es un bicho. Y entonces yo llamé rápidamente a Madrid, pero digo, oiga, están por allí, nos acaban de marchar. Digo, pues dígale esto, que le he oído. Y entonces, efectivamente, a los 8 días me escribió una carta a este padre, que ahora me acuerdo con él, pero no lo quiero decir, porque todavía está por ahí funcionando, ¿verdad? Además estoy viendo un tribunal de oposiciones, desde luego. Una total que me dijo, sí señor, yo dije esto, pero usted comprenda que yo era una expresión privada a mi compañero, que yo no se la decía a usted como insulto, lo decía porque era un pensamiento íntimo mío, al cual yo tengo derecho porque yo creo que realmente eso es así. Pues muy bien, yo no le contesté siquiera, pero muy bien, tenía toda la razón. Jurídicamente, pues claro, era una cuestión privada que yo la había interceptado por pura casualidad, porque me entretuve, oía ruidos y voy a ver de qué habla esta gente. Claro, y ya veis, escuchar es peligroso. Bueno, pues toda la religión es cultura, ¿no? Hombre, a las iglesias les interesa muchísimo, pues porque la reforma de los templos, el sostenimiento de los templos, lo hace un Estado laico a confesional porque es cultura, ¿no? Es decir, si arreglan la catedral de Oviedo o la limpian o lo que fuera, es porque es cultura, si no, no la arreglarían. Pero claro, lo de la cultura, ¿qué le importa a Santa Teresa que sería cultura o no, verdad? Santa Teresa no sabía nada de cultura, ni le interesaba. Es más, decía en una carta, dice, porque yo no soy letrada, que era la forma que hoy diríamos, bueno, soy persona culta, yo no sé quiénes son los asirios, eso de Santa Teresa. Bien, bueno, pues así sucesivamente. Y entonces, en multitud de expresiones, pues de estas que enmascaran los vacillelmos y dan por continuos cosas que no lo son, estamos otra vez volviendo a la ontología de Parménides, ¿verdad? Estamos en la ontología de Parménides. Es decir, la continuidad. Hay el evolucionismo, por ejemplo, darwiniano, es una pura continuidad. El marxismo es otra continuidad completa. Son monismos completamente. El marxismo de Marx, el materialismo del siglo pasado, el de Wigner, etcétera, es un monismo, y así se llamó. La Liga Monista fue un invento de estos biólogos tipo Haeckel o Haeckel, claro, o Oswald, la Liga Monista, y que estaban girando en torno al principio de la entropía famoso. Y además me acuerdo de unas deducciones de una ética moral que sacaba uno de estos, que era Haeckel, que la cosa tiene bemoles, y que no se reía a la gente de esto. Es más, yo le he oído definir
defender a físicos, catedráticos de física, que decían que, vamos, que ellos tenían que el fundamento de la moral estaba en la física, no en la química, en la física. ¿Por qué? Pues porque dijo que el principio de la moral está en el segundo principio de la termodinámica. Es decir, que como toda la extracción de energía, hay una parte que se degrada en forma de energía irreversible, que es la forma calórica, pues que entonces el principio de la moral consiste en moverse lo menos posible para no producir calor, ¿verdad? Y que así durara más el tiempo. Esta majadería la decía estos señores, la decían así con toda tranquilidad. Y además en un libro entero, que yo tengo el libro de uno de ellos, ¿verdad? Pues sí, y entonces allí está un vacillelmo completamente, ¿verdad? La termodinámica y moral, ya está, ¿verdad? Luego se puede decir química y música y química, todo es química. Bueno, sí, pero resulta que la química también es música, porque si la química no creo que se pueda decir que empieza antes de la tabla periódica. Ahí estaban los precursores inmediatos de la química que han descubierto algunos de lo que después se llaman elementos, el hidrógeno, el nitrógeno, pero entonces no había tabla periódica. El número de los elementos, es decir, no estaba cerrado el campo de la química. Cuando se cierra el campo es con la tabla periódica y todo lo que trae ahí. Entonces, claro, la idea de la tabla periódica procede de la música, como es bien sabido. Las tríadas de Dobereimer, las octavas de Newlands, es decir, el hecho de que una secuencia de sucesos que van diferenciándose del principio, alejándose, de repente empieza a repetir el ciclo, o sea, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que van repitiéndose las octavas. Eso fue el origen de la tabla periódica. Observó Mendeleev que esa la cuestión, por exactamente igual que cuando Pitágoras observó que los martillazos que daba aquel Nicómaco, bueno, según cuenta Nicómaco de Gerasa, que los martillazos que daba el guerrero estaban en forma de terceras menores o mayores o lo que fuera, ¿verdad? Pues lo observaría él, porque la música especulativa, aquella definida por San Agustín, el arte de bene modulandi, la música es inteligible. La música no es la música de los instrumentos, que al fin de cuentas son criados y que trabajan con las manos, son artesanos. La música es la música especulativa del tribunal, la música que se escucha con la inteligencia. Es decir, tú vas viendo allí, pues las armonías y las medias proporcionales en las medias armónicas y cómo va eso, y todo eso es pura filfa, claro, pura filfa. Ahí se fundó Rameau. Claro, Rameau pues tuvo la idea de referir, y por eso la armonía, de que la música era resultado de las vibraciones del cuerpo sonoro, que llamo él. Un cuerpo sonoro empieza a emitir vibraciones por todos los lados, y esas vibraciones son las que se convierten son armónicas, es la armonía, y de ahí sale luego la melodía. Pero claro, esas vibraciones son completamente fantásticas, y por esto le remito al libro de Isimeno, que es interesantísimo por lo bien que conoce en aquellos tiempos. Esto es un libro de 1807 o por ahí, de cuando murió, me parece, en 1808, murió este señor. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí porque esto es infinito. Ir analizando, y hay algunos casos todavía más interesantes de estos vacillelmos. Vamos, con los que he expuesto ya se da una idea de por dónde va el asunto. Pues nada más, muchas gracias. Pero lo que sí que no me resisto, si no me permiten, es leerles la definición del sofista. Bueno, claro, es que no he dicho nada del sofista. Es decir, el sofista, lo que hace Platón es dar una definición de estas distributivas, elevándose a un nivel, y lo primero que hace el sofista es una persona real como el pescador de caña. ¿Y en qué consiste la realidad? Pues en que ambos tienen un arte.
tienen un arte, saben hacer algo. Y este arte ha supuesto una preparación y además tiene la eficacia de que atrae a los jóvenes opulentos, a los padres que pagan el dinero para que sus hijos aprendan, de manera que hay una actividad, un arte. Bien, y entonces, ¿qué ocurre con estas definiciones? Pues que naturalmente hay después, como son disyuntas, es decir, pero entonces el pescador de caña es distinto del sofista, en todo caso, aunque los dos sean reales, y haya que tratarlos con toda estimación y no tener que ninguno es inferior al otro, simplemente son realidades. Ese es el método, dice Platón. El método es ver las realidades. Luego la valoración ya se hará después, a su modo, ¿verdad? Son las realidades. Y entonces, en estas realidades, pues tenemos que distinguir, dice Platón, nada más empezar el diálogo, entre que hay dos clases de arte. Los dos son artistas, pero se diferencian mucho. Sí, ¿en qué se diferencian? Y entonces dice, pues se diferencian en que unos son artes de adquirir y otros son artes de hacer. Arte de adquirir lo que ya está hecho. Por ejemplo, el pescador de caña lo que hace es adquirir peces que los ha hecho la naturaleza. En cambio, el escultor hace una estatua que no estaba en la naturaleza. Y entonces empieza a subdividir y a dividir todo esto. Bueno, aquí viene el interés. Empieza a subdividir y a dividir géneros, y cada vez que se ha remontado en varias embestidas a ir redefiniendo unas cosas al otro, el arte de amar, el arte militar, una sutileza increíble, ¿verdad? Pues entonces, y lo primero que pregunta es, ¿tú has visto realmente esto? Sí, lo he visto. Y tiene nombre. Esto no tiene nombre. Entonces me parece que hemos encontrado al sofista, ¿verdad? Pues la última, y entonces recapitula, y es cuando establece la definición sintética y la clasificación. Y era leerles simplemente la definición final del sofista. Dice, Teteto, está muy bien, dice, extranjero. Así la imitación, en este modo de contradicción, que es irónica y con arreglo a opinión, la imitación fantasmagórica que forma parte del arte, no del divino, sino del humano, o sea, el sofista es humano, no divino. De hace simulacros, no realidades, es decir, copia. La imitación que es en el discurso, precisamente el arte de obrar trucos, todo esto es el linaje de la sangre del auténtico sofista. Al afirmarlo así, ciertos estamos de no decir sino mucha verdad, perfectamente, y fin. Es decir, que entonces recapitula lo que es el sofista es un arte de imitación, hace simulacros, los simulacros son fantasmagorías y por consiguiente no está diciendo nada, no está haciendo nada, son palabras sin significado. Eso es el sofista es el que está imitando, pero malamente a otros artes y por tanto no dice nada. Y por eso no en absoluto el no ser de Parménides, ser y no ser, es no ser otro. Y es en el sofista en donde Platón introduce nada menos que la revolución, el parricidio de Parménides, diciendo que el ser no es uno sino múltiple, que el ser no se define por ser el reposo y movimiento, que dice Parménides, hay otros que el reposo y movimiento, sino que hay que introducir pues el reposo, el movimiento, el éxtasis, las 5 ideas de Platón, las 5 ideas de Platón que son más o menos del Filebo. Y entonces cambia completamente la ontología y nos ofrece un marco ontológico en donde la realidad que vamos a describir por la dialéctica es un mundo plural de estromas, decimos nosotros, de estromas irreductibles unos a otros, pero que están siempre enganchados de algún modo, y esa intersección en ellos es lo que produce pues la realidad, en el fondo. Y ahí está desde la colaboración, la guerra, la solidaridad, ahí está todo, ¿verdad? Pero es decir, es el materialismo completo, y aquí Platón se presenta como un verdadero materialista, como el padre del materialismo. Pues yo quisiera
formularle algunas preguntas, empezando por esto último que ha dicho usted. Una de las cosas que me ha sorprendido a mí, me ha llamado poderosamente la atención, es este comentario que nos hacía usted del tratamiento de Platón con respecto a Parménides. Y ha llegado usted a decir que hace sobre él una especie de inversión, la inversión de Parménides. Yo lo que quisiera preguntarle, después de haber leído también el Sofista, que efectivamente, vamos, el trato que da Platón a Parménides es bien diferente al que en ese mismo diálogo ofrece a otras ontologías anteriores que desprecia olímpicamente porque las considera mitologías, es decir, ontologías mitológicas. Y la pregunta que le voy a hacer, y bueno, concretamente, hay referencias implícitas pues a Anaxágoras, a Heráclito, a Demócrito, a Empédocles. Y entonces la cuestión que le quiero preguntar, es verdad, lo invierte, pero sencillamente porque es con la única ontología presocrática con la que se puede tratar, porque las otras ontologías incurren en lo que Platón llamaría pues un corporeísmo exacerbado, vulgar, sí, y porque en cierta medida Parménides pues no es ajeno a lo que sería el tercer género de materialidad. Esta es la pregunta que le quiero hacer. Si realmente de entre todas las ontologías, aunque él refute a Parménides, la escoge porque es con la única con la que se puede realmente tener esta conexión. Yo creo que es muy certero lo que dice. Yo estoy de acuerdo con eso. Platón, pues primero, claro, no descarta. Platón sigue manteniendo el demiurgo, la teoría del demiurgo, que es el componente más mitopoético de Platón. Es decir, que hay demiurgos, y claro, que hay artes divinos, que son los que hacen los demiurgos. Por ejemplo, la luna y el sol lo ha hecho un demiurgo. Es decir, y esto es mitología pura, claro. Eso es mitología griega, claro, pura. Y Platón no refuta esto. Claro, Parménides lo que hacía es negar que haya demiurgos y todo, no hay nada, el ser es uno continuo, no es más que nada. Por eso Parménides en este punto pues es un pensamiento pueril, diríamos, no primitivo sino pueril. Es decir, porque nada más utiliza el ser y el no ser, y con eso no cabe la dialéctica. Y Platón lo que introduce es lo mismo y lo otro, ¿verdad? Autos, heterón. Y entonces es no ser esto, pero ser, no ser lo otro, es decir, eso es totalmente distinto. Es decir, Platón introduce ya unas distinciones dialécticas, pero que no son metafísicas, como Parménides. Y claro, todo lo que usted decía de Empédocles, lo mismo de Anaxágoras, cuando dice que él escuchó a Anaxágoras y que se quedó realmente decepcionado cuando vio que no recurría al nus, ¿verdad? Que después de recurrir al nus luego empezaba a aplicar los mecanismos de los jorios, y que aquello no era nada, ¿no? Y lo mismo Empédocles, que no. Sí, efectivamente, yo creo que Platón distingue muy bien un pensamiento mitopoético, pero que aplicado al demiurgo, Platón no traza ninguna. Claro, luego el demiurgo a su vez está sometido a otros contextos, pero sin embargo parece que Platón admite los demiurgos, y por supuesto admite los demones, los demonios, y los demonios son corpóreos. Los demonios son corpóreos, es decir, que Platón tiene muchos componentes mitopoéticos, desde luego. No se puede llamar materialista en ese sentido. Pero sin embargo, la ontología generalísima sí que lo es, porque es discontinuidad total, irreductibilidad de unas cosas con las otras y posibilidad de pasar las unas a las otras. Y eso yo creo que es la base es el fundamento del materialismo filosófico, por lo menos, ¿no? Es decir, que hay cosas que no evolucionan en otras, sencillamente. Y luego otra cuestión que quisiera preguntarle. Usted se ha referido a que en el Sofista Platón está ejercitando continuamente la dialéctica, sin duda alguna, ¿no? Cuando tratan de hacer simploqué entre el no ser
el movimiento, el reposo, lo mismo, lo diferente, el número, la totalidad, la unidad, etcétera. Pero que al final lo que quiero preguntarle es si además en el sofista, además de un ejercicio de la dialéctica, el mismo Platón nos la representa con las fórmulas clásicas de la dialéctica, cuando hace las tres posibilidades de que o todo está con todo está conectado con todo, nada con nada, y sin embargo la tercera opción, que es la única que realmente nos interesa, es que unas cosas sí y otras no, algunas. Ya. ¿Eso no podría considerarse como una representación? Hombre, pues sí, porque no se refiere a algo en concreto, como el pescador de caña. Pero sin embargo, sí, pero no es una teoría de la dialéctica, es más bien una situación de combinatoria metodológica en aquel momento que él traza, que es dialéctica sin duda, es el argumento apagógico, o esto no puede ser, o esto. Sí, es una forma de razonamiento, pero no propiamente, no es una teoría de la dialéctica, no creo que sea. Se puede reinterpretar, pero yo no creo que sea una teoría de la dialéctica. Yo creo que Platón no ha dado una teoría de la dialéctica. Aristóteles, en cambio, sí, aunque sea equivocada, a mi juicio, o superficial, ¿verdad? Los silogismos dialécticos de Aristóteles pues son, como Kant, simplemente tesis y antítesis, eso es, las contradicciones. Es también la dialéctica de Kant. Sí. Y luego, no, esto es para tratarlo mucho más en detalle como que, pero sí. Y luego finalmente preguntarle si con respecto a esa riquísima variedad de técnicas, en lo relativo a lo que hemos llamado las técnicas productivas imitativas de imágenes, yo el otro día me atrevía a preguntarle si su doctrina de las apariencias falaces y las apariencias verdaderas podría servir justamente para leer esas referencias que hace. Sí, lo que pasa es que es muy difícil. A mí me parece que Platón lo que está apuntando ahí es el escepticismo total. Es decir, realmente Platón yo creo que está señalando, defendiendo el escepticismo, que es un producto sofístico típicamente, que es Pirrón, Antístenes, Gorgias, el propio Protágoras, es decir, es el escepticismo. Es decir, Platón da la impresión de que en el fondo él distingue dos clases de sofística, eso lo distingue clarísimamente. Hay una sofística genuina, es decir, hay un sofista genuino, es decir, que no busca engañar, y ese es el filósofo. Pero la línea de separación ya no se sabe dónde está. Eso porque está todo mezclado, ¿verdad? Y luego hay una sofística vulgar, que llama él, que es la sofística de la vulgar, la sofística ingenua. Y entonces el sofista ingenuo, pues esto, pero el sofista genuino, ese ya Platón le mantiene todo el respeto. Como si él se considera también sofista. Y entonces el sofista es, sobre todo, yo creo que es el político, es el sofista vulgar, por supuesto, pero no queda muy claro, y lo dice el propio Teeteto, no queda muy claro, sobre todo la clasificación final del arte divino y el arte humano. Esa es una clasificación que desde el punto de vista de la tradición posterior, pues no tiene nada de particular, porque el arte divino y las artes divinas y las ciencias divinas son las ciencias que están sometidas a la revelación del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, del Corán. Y que si no hay una revelación primitiva, se pierde la posibilidad de conocimiento. Esa es la tesis de todas las religiones del libro. Es decir, y ahí lo divino de Platón está precisamente el último día, el próximo lunes. El objetivo que yo tenía era tratar de tomar la distinción de lo divino y lo humano, el arte divino y humano, y seguir la pista de todo lo divino a lo largo de las épocas históricas, ¿no? Para mostrar cómo la tesis de Platón, que he dicho así, divino y lo humano, sorprende totalmente, porque tal como la introduce, así es abrupto, sin explicarla demasiado, lo divino viene a ser lo natural, lo humano es lo que hacen los hombres, pero eso es muy superficial en el contexto que lo dice.
Y entonces, la distinción de Platón, cómo sigue adelante en toda la historia de la ciencia, la historia del arte, la música, por supuesto. La música es el arte de lo divino por excelencia, ¿no? Y después todo lo que sigue después, toda la ciencia unificada, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿acaso la valoración que hace Platón de la sofística tenga que ver con ese grupo de técnicas que denomina técnicas purificativas? Sí, la catarsis, claro. Eso, sí. en tanto en cuanto hay unas para el cuerpo, la medicina, la gimnasia, sí. la esponja, ¿verdad? Sí, pero luego están lo que son las purificadoras del alma, aquellas que llevan a los individuos que tienen simples opiniones a ofrecerles argumentos. Es por esto, por esta razón. Claro, pero eso es la filosofía para Platón. Claro. Ahora, lo que Platón nos da es criterios de qué sea filosofía y no, porque están tan implicadas, tan embebidas unas a las otras, que se pasa de una a otra enseguida. Porque él, por ejemplo, a Protágoras le considera muchísimo también, pero sin embargo discrepa de él. Y un poco, por lo menos leyendo a Montaigne, se hizo los ensayos de Montaigne, en la apología de Sabunde. Allí está totalmente, Montaigne ha tomado el sofista, el Protágoras al pie de la letra, y allí sí que está Sabunde tratando de penetrar en esta situación. Claro, habría que también hablar de Sabunde como natural, pero es justo decir. Quiero decir que este es un asunto que yo creo, por mi parte, yo confieso el error de haberlo elegido para lecciones de este tipo, porque no es el lugar para exponerlas. Hace falta mucho más tiempo y otro sistema, pero en fin, ya no hay remedio. Y luego ya finalmente, el resto de las tecnologías, las que él llama adquisitivas, podrían ser interpretadas desde su teoría de las instituciones. ¿Cabe ese trabajo? Bueno, aquí hay una cosa muy interesante también en el sofista, yo creo, y es esta, que la dialéctica que hace Platón, muchas veces sin explicitarla, es que cuando define algún conjunto de estromas que decimos, por ejemplo, el arte de adquirir. Bien, dice, bueno, pero el arte de adquirir se puede ser o por violencia o por artes suasorias, ¿no? Como el arte de amar, que es por obsequios, por regalos. Pero entonces el arte de adquirir, pues puede ser un arte de adquirir o un arte de hacer que puede estar dado en las actividades del sofista. Dice, por ejemplo, como ocurre con la música, dice él, vemos como los músicos van de ciudad en ciudad habiendo construido sus partituras, y entonces venden lo que han hecho. Por tanto, ya no están haciendo fantasmagorías, están vendiendo lo que han hecho ellos, y a veces muy bueno. Pues esto mismo, ahí de repente, al haber bajado de escalón, de nivel, inmediatamente se cruza el propio sistema de distinciones. Esto hay que hacer un cuadro y ver cómo las divisiones y divisiones a cierta escala de repente se cruzan, y lo que era arte de adquirir se convierte en arte de hacer. Dice, porque sí, dice Platón explícitamente, dice, porque si alguien en su casa se esfuerza por aprender determinadas cosas sobre el modo de hablar y demás, y entonces las vende, pues entonces ya ha hecho algo previamente él. No, lo ha hecho porque lo ha inventado él, lo ha creado él. Y entonces esto sería arte de hacer, a pesar de que está hablando del arte de adquirir. Quiere decir que estos cruces son realmente sorprendentes en el sofista. Muy bien. Quería plantearle dos dudas. Usted habló de que Platón intentaba el parricidio, digamos, de Parménides. ¿No se podía interpretar que quizá ese primer parricidio lo habría intentado previamente Demócrito, con la idea de vacío, en el sentido de que el vacío para él era un algo que tenía cierta naturaleza? Pero bueno, realmente la pregunta que quisiera que me respondiese es esta otra. Si estamos en
en la disquisición, en la querella, digamos, entre artes y ciencias, la dialéctica, el método dialéctico de Platón no serviría también no solo para distinguir las artes aquí, las clases de artes, sino también las clases de artes y de ciencias. No digo ya en el sofista, sino posteriormente. Sí, no, por supuesto. A lo primero, yo creo que es muy importante ese asunto, ¿no? Usted sabe perfectamente que Platón fue acusado de plagio de Demócrito, ¿sabe? Porque hay ciertas analogías entre un sistema y otro, ¿no? El pluralismo, es el vacío, en fin. Pero sin embargo, yo creo que el espíritu platónico es solamente distinto del de Demócrito, porque Demócrito sí que es, a mi juicio, primitivo, es decir, es primitivo, quiere decir semisalvaje, al operar con esos corpúsculos, granos de arena, es repartir el todo en partes iguales, que son sustanciales, que son eternas. Es decir, a mi juicio eso es un modo de funcionar que no es ni científico ni filosófico, es una cosa salvaje, es una cosa de pensamiento todavía no formado, que no ha recibido las críticas de Platón precisamente, ¿no? Y lo otro sí, yo creo que tiene usted razón, es que la dialéctica de las ciencias, pues eso las va, es como se decía en el Menón, por ejemplo, la cantidad de cosas que dice Platón cuando va analizando los diferentes modos de demostrar, pues esto, los teoremas geométricos, la duplicación del cubo, la adquisición del ángulo, etcétera. En fin, que esos son, vamos, sí, vamos, yo creo hay una relación muy estrecha, sin duda, y una relación de dialéctica entre ellos, porque admiten cosas, no las admiten. Desde luego Platón conocía a Demócrito, de algún modo. A pesar de que decía Demócrito, estuve en Atenas y nadie me conoció, menos Platón, que le conoció, por lo menos le dijeron lo que decía, ¿verdad? Es decir que... Gracias. Muy bien. Bueno, pues nada.